Buenas tardes, amigos de Época de Oro. Nos encontramos esta tarde con la presencia de una personalidad de nuestras raíces mexicas, que nos hablará un poco de la historia de Coacalco. Tengo el gusto de presentarles a Totlanantzin Patricia Guerra. Mucho gusto. Bueno, pues buenas tardes. Estamos en este momento haciendo esta pequeña reseña de Coacalco, que es importante dentro de todo. Aun cuando no soy originaria de Coacalco, yo llegué aquí la primera vez que yo conocí Coacalco fue aproximadamente en el 70-71, cuando mi padre, que trabajaba para los Saja, me trajo. En esa ocasión tuve el gusto de conocer a la reina Isabel, quien en esa ocasión había venido a jugar golf con los Saja, que hay que decirlo, tenían una línea familiar con la reina Isabel. A partir de ese momento mi padre toma la decisión de cambiarnos a Coacalco, que en ese entonces era bellísimo porque eran más tierras que casas como actualmente lo conocemos. El cerro era impresionante, yo realmente decía una montaña por el tamaño. Un lugar para nosotros encantador, hermoso. Habíamos vivido mucho tiempo en Veracruz y bueno, para nosotros la Ciudad de México era terrible y fue la decisión de mi padre venirnos a vivir aquí. Nos venimos a vivir como en el 72, nos venimos a vivir aquí a Coacalco, y a partir de ahí fue una búsqueda personal. Mi pasatiempo favorito era subirme a la punta de lo que hoy conocemos como el Picacho, ahí sentarme, y curiosamente, sin buscar demasiado, llegué a encontrar muchas caritas, muchas piezas arqueológicas que me llamaron la atención y me hizo cuestionarme qué era lo que había habido allá arriba, donde había piezas arqueológicas. Obviamente yo continué con mis estudios, tenía que estar yendo y viniendo al Distrito Federal para estar estudiando y al mismo tiempo preguntando qué era la importancia de Coacalco. Coacalco, según los libros que yo empecé a leer, este es Coacalco. Coacalco es un nombre original, el nombre original realmente de la montaña era Coacicamac, que se llama la gran serpiente. Esta montaña o cerro ahora, por los asentamientos humanos, es muy importante en la historia de México. En el lugar donde hoy se asienta la iglesia y la Casa de Cultura, era el Tecpan principal, era un observatorio donde los jóvenes elegidos venían a aprender. Para nosotros la etimología de serpiente, la coat, es sabiduría, ya que representa a Quetzalcóatl. Entonces aquí se venían a hacer los Quetzalcóatl, y no precisamente dioses, ¿verdad? Sino los sacerdotes Quetzalcóatl, que tenían la máxima sabiduría en todo el pueblo para compartirla con todo el pueblo, ¿no? Otro detalle que yo encontré en la historia de antes de la llegada del europeo es que aquí en Coacalco fueron encerrados 8 sacerdotes que le habían advertido a Moctezuma que no recibiera a Cortés. Y Moctezuma se enoja, los manda a encerrar aquí a Coacalco, y de Coacalco se desaparecen esos 8 sacerdotes. Hará 10 o 15 años que eso es la tumba de esos 8 sacerdotes, se encontró en lo que hoy se llama la Casa de Morelos, que realmente era la prisión de Morelos, nunca fue su casa, como detalle, ¿verdad? Ahí fue donde se encontraron estos 8 sacerdotes
que se dieron tal vez muerte a sí mismos porque ellos vieron todo lo que iba a pasar. Coacalco es importante, para nosotros es muy importante porque la punta de lo que hoy llamamos el Picacho es un punto geodésico de donde, estando bien el amanecer claro, se puede apreciar el Popocatépetl, el Chinanteca, inclusive se puede ver cuando el Nevado de Colima hace erupción. Entonces está por demás en lo personal querer negar que este lugar es importante, entre otras cosas porque es importante. Aquí llegan, después de la salida de Aztlán, se asientan 52 años allá arriba, porque hay que recordar que todo esto era parte del lago de Zumpango Xaltocan Texcoco. Se asientan y van a construir una serie de pequeños edificios. Inclusive en lo personal encontré tal vez las primeras cabezas Quetzalcóatl, que están pues deterioradas obviamente por el tiempo, pero ahí están tal vez las primeras cabezas idénticas a las que están en Teotihuacán. Ese es como un detalle de la existencia de los abuelos en este lugar. Ellos 2 años antes de salir de este lugar encendieron el fuego nuevo. Un fuego nuevo que se hizo después del último cataclismo y que perduró encendido hasta el último instante en que fue apagado el fuego de Iztapalapa. En este lugar, los únicos que quedaron fueron los sacerdotes. Aquí venía el pueblo y gobernantes a hablar con los ancianos de la sabiduría. En verdad, necesitamos entender bien la historia de este lugar, porque aquí arriba venían los que iban a ser gobernantes antes de ser ungidos como tales, venían a tomar su responsabilidad. En este lugar se llevaba a cabo año con año el festejo del nacimiento de Huitzilopochtli el 21 de diciembre. Por cierto, el fuego nuevo se enciende el 21 de diciembre. El próximo fuego nuevo se enciende el 21 de diciembre del 2026. Así que, para empezar, todos están invitados. Sobre todo el pueblo de Coacalco debe sentirse orgulloso, porque aquí arriba, Meshi, Xolo y Mezcli tomaron la decisión de fundar México Tenochtitlan. En la actualidad, y es triste porque se involucra mucho la política, pretendiendo dar un borrón a este lugar, se dice que Coacalco está cerca de Tula. Sin embargo, ya hay estudios muy concretos que pueden comprobar que este es el Coatepetl, el cerro de la gran serpiente. Un cerro, ahora cerro repito, que visto desde el espacio es una mujer dando a luz. En verdad, es maravilloso, encantador darnos cuenta que aquí nacimos como nación. En el mundo, nadie sabe dónde nació como nación. En Estados Unidos, por ejemplo, nacieron en Boston, en un congreso. Pero nadie sabe su verdadero origen. Y nosotros sí lo sabemos. ¿Y por qué lo negamos? ¿Y por qué nos avergonzamos? Nosotros, los de Coacalco, pues realmente todo el pueblo somos guardianes de esta historia hermosa y maravillosa que dio como pie el nacimiento de esta gran nación. Obvio, antes de la llegada del europeo. Aquí se decidió, inclusive hubo una confusión,
Cuando ellos llegaron se confundieron, creyeron que lo que ahora es Zumpango era el lago de México, Tenochtitlan. Pero Tlacael, el que vivía en Tenayuca, los alcanzó, los llevó a Tenayuca y de Tenayuca los subió a Xolotl, lo que hoy conocemos como Ave María, y de Ave María los subió a la punta, que hoy le llamamos Picacho. Realmente nosotros podemos contar la historia de Coacalco desde el principio. Independientemente sabemos que llegó el europeo y que se adueñó de las tierras y de las vidas, y etc. Pero este territorio, aparte, pues fue tierra de mamuts. Nos habla de que Coacalco existe desde que existe el mundo. Este territorio fue un lugar de lucha, desde que llegaron los españoles, lucha para la independencia, lucha para la revolución. Es un territorio muy especial que nosotros no lo sepamos apreciar, tal vez por no conocer nuestra historia, eso es diferente, pero es un lugar muy, muy importante en el desarrollo de la historia de nuestro país, México. A los coacalquenses, en verdad, yo les digo, pongámonos a estudiar, conozcamos nuestra historia, sintámonos orgullosos y defendamos lo que nos pertenece por derecho, también defendámoslos, protejamos esa montaña, no permitamos que sigan destruyendo, porque ahí hay cosas hermosísimas. Ojalá y algún día pudiéramos vernos y compartir un pequeño recorrido histórico, no solamente para conocer el tipo de árboles o animales o sitios para el recreo de allá arriba, sino sitios históricos, verdaderamente históricos. Algunos de ustedes habrán oído del lugar que se llama Los Metlatiles, que hoy es Fobiste. Al fondo de ahí todavía hay basamentos piramidales, y en toda la sierra, que se llama ahora Sierra de Guadalupe, hay basamentos piramidales porque, repito, se asentaron 52 años. Coacalco es importante, muy, muy importante, aparte de su historia colonial, que también es interesante, pero no por eso vamos a borrar el origen. Sin origen, sin raíces, Coacalco no existiría. Se borra la historia a partir de que Berriozábal le regala a su amiga Coacalco como si fuera su hacienda. Entonces es ahí donde empieza una confusión, empiezan a llegar poco a poco los europeos y a repartirse tierras, y bueno, pues se asientan tan profundamente con raíces europeas que algunos todavía se avergüenzan de decir que Coacalco tiene un origen prehispánico. Pero por eso, porque ignoran que es el origen de nuestra nación mexicana. Los invitamos a todos, con respeto, a estudiar, a preguntar. No nos avergüenza porque gracias a esta historia, Coacalco es conocido en todo el mundo. No crean que nada más es local. Cuando nosotros vamos a un país en Estados Unidos, por ejemplo, o vamos a Europa y decimos venimos de Coacalco, ponen todo oídos, porque mejor ellos saben que este es el lugar del origen de la nación mexicana y de México también, hoy como país, que nosotros que aquí habitamos. Los invito, tiene una historia profunda, muy bella. Ya tendremos momentos para decirles exactamente toda la historia de los gobernantes. Ustedes saben que Isle Memelisle fue el último, pero hay más historia, y esa historia
incluye la grandeza de Coatlicue, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, que son la base de nuestra nación. Los invito, son historias importantes, no leyendas, porque pueden ser comprobadas, inclusive científicamente pueden ser comprobadas. Los invito a estudiar, a preguntar, acérquense a este lugar para aprender, para preguntar. Recuerden, amigas y amigos, que un pueblo sin raíces es un pueblo esclavo. Y nosotros hace mucho conseguimos la independencia gracias a la sangre de nuestros abuelos. No solamente nuestros abuelos indígenas, sino también nuestros abuelos españoles. Que no nos avergüencen. En el mundo todos quisieran haber nacido en un lugar como este. Y sin embargo, a nosotros, que el Creador nos dio la gracia de nacer aquí, ¿qué nos pasa, no? Parece que hubiéramos nacido en el peor de los lugares, y no es cierto. No es cierto, la historia es otra y es interesante e importante que lo sepa. Quiero solamente dejarles este pequeño breviario con el fin de que su curiosidad, su sed de saber los acerque, para que podamos hacer un Coacalco digno de lo que es el principio de la historia de una nación de la que yo me siento orgullosa. Gracias.